El Messerschmitt Bf y 109 produjo a los 3 mejores ases de combate de toda la historia. Fue la columna vertebral de la Luftwaffe alemana durante toda la Segunda Guerra Mundial y el caza más producido de todos los tiempos. Pero volarlo era una de las tareas más aterradoras y letales de toda la guerra. Y en este video vas a ver exactamente por qué. La esperanza de vida de un piloto de caza en la Segunda Guerra Mundial se medía, en muchos casos, en semanas. Se estima que entre el 20 y el 50% de todos los pilotos de caza no sobrevivieron al conflicto. En algunos escuadrones alemanes, las pérdidas superaron el 100%, es decir, no solo murieron todos los pilotos originales, sino también sus reemplazos. Pero para entender este infierno, hay que regresar al inicio. A una época en la que Alemania tenía el caza más avanzado del mundo. El origen del Bf-109 se remonta a los años 30, cuando Alemania comenzaba a rearmarse en secreto. Querían un caza moderno que superara por completo a todo lo existente. Y por un tiempo lo lograron. Diseñaron un avión completamente metálico, ligero, rápido, con tren de aterrizaje retráctil y cabina cerrada. En su momento, era revolucionario. Entró en servicio en 1937 y se probó en combate durante la Guerra Civil Española. Allí, a pesar de ser difícil de manejar en tierra, un defecto que mataría a más de 2.000 pilotos durante la guerra, el Bf-109 demostró ser superior. Su velocidad y capacidad de ascenso lo convirtieron en el caza principal de la Luftwaffe. En España, barrió del cielo a los viejos biplanos y superó con claridad a los cazas soviéticos enviados a los republicanos. Para cuando Alemania invadió Polonia, el 109 se había convertido en una herramienta letal. Lo veríamos luchar en el norte de África, sobre Europa, en Gran Bretaña y hasta el frente oriental. Al inicio, la Luftwaffe dominaba los cielos. Tenía mejores aviones y mejores pilotos. Hombres entrenados antes de la guerra, expertos, fríos y letales. Algunos ases superaban las 20 victorias, algo impensado en ese momento. Pero la verdadera prueba llegó con la batalla de Inglaterra. Antes de entrar en eso, veamos con qué contaba el 109. Su versión más producida fue el modelo G, apodado Gustav. Estaba equipado con un motor Daimler-Benz PEP 12 refrigerado por líquido que alcanzaba hasta 2.000 caballos de fuerza en ciertas variantes. Velocidad máxima, entre 560 y 640 kilómetros por hora. Una tasa de ascenso de las mejores de su época. Pero no todo era perfecto. A gran altitud, su rendimiento disminuía. Y el armamento fue cambiando con el tiempo. Al principio, tenía 2 cañones de 20 milímetros en las alas y 2 ametralladoras en el capó. Luego, se reemplazaron por un solo cañón de 20 o 30 milímetros que disparaba por el eje de la hélice y 2 ametralladoras pesadas de 13 milímetros sobre el motor. Esto mejoró la maniobrabilidad al eliminar el peso de las alas y concentrar el fuego en una línea recta, ideal para ataques frontales. Cuando comenzaron los bombardeos aliados, el 109 fue adaptado para interceptar bombarderos. Se le agregaron cañones bajo las alas y hasta cohetes. Pero esto lo volvía lento, torpe y vulnerable frente a cazas de escolta aliados. Y eso nos lleva a Inglaterra. La Luftwaffe comenzó a lanzar ataques desde Francia hacia ciudades británicas.
Pero antes de enfrentarse al Spitfire, hubo un problema clave: el alcance. El 109 fue diseñado como un interceptor de corto alcance. Podía volar unos 600 kilómetros. Con tanques auxiliares llegaba a 1000. Pero eso apenas le dejaba 10 o 15 minutos de combate real sobre territorio enemigo antes de tener que regresar. Muchos no lo lograban. Algunos eran derribados. Otros se quedaban sin combustible y se estrellaban en el mar o en tierra enemiga. Los británicos no tenían ese problema. Volaban sobre su hogar, con mejor logística y moral elevada. Además, mejoraron su radar. Pronto detectaban cada formación alemana y enviaban cazas para interceptarlos con precisión. Esto no significa que fuera fácil. El Bf T-109 causó estragos en la Real Fuerza Aérea Británica, especialmente contra los Hurricane y los primeros Spitfire. Pero para octubre de 1940, las unidades alemanas estaban agotadas. El mito de la superioridad absoluta había muerto. Incluso con la aparición del Focke-Wulf 190, más avanzado aún, la iniciativa comenzaba a cambiar de manos. El frente se expandió a África del Norte. Allí, los últimos modelos del 109 volvieron a demostrar su letalidad. Superaban al P-40 británico con claridad. Pero las condiciones eran brutales. El calor, la arena, el mantenimiento. Aún así, de ese escenario salió una leyenda: Hans Joachim Marseille, la estrella de África. Derribó 158 aviones enemigos solo en ese frente, pero como casi todos los ases alemanes, su suerte se acabó. En 1942, su motor falló y murió al intentar eyectarse. Pero el frente que definiría el legado del 109 no fue ni Inglaterra ni África, fue el Frente Oriental. Desde el inicio de la Operación Barbarroja hasta las últimas batallas del Reich, el 109 fue el caballo de batalla de la Luftwaffe. En los primeros meses enfrentaban a una fuerza aérea soviética desorganizada y con aviación obsoleta. Biplanos como el I-153 o los I-16 caían como moscas. Fue allí donde surgieron los superases Erich Hartmann, Gerhard Barkhorn y Günther Rall, los tres máximos anotadores de la historia. Todos volaban Bf-109. Juntos sumaron 928 derribos. Pero estas cifras cuentan una historia oscura. A diferencia de los aliados, la Luftwaffe no rotaba a sus pilotos. Volaban hasta morir, ser capturados o heridos. Y si sobrevivían, los devolvían al cielo. Eso explica los números absurdos. Pero también por qué tan pocos sobrevivieron a la guerra. Y como pasó en otros frentes, el enemigo se adaptó. Los soviéticos introdujeron cazas mejores, como los Yak-1, Yak-3 y el MiG-3. Pero el 109 siguió siendo una amenaza real. Y luego llegó la misión final. El trabajo más peligroso de todos: interceptar bombarderos pesados aliados. Esos bombarderos, como el B-17 Flying Fortress, estaban armados con hasta 13 ametralladoras pesadas y volaban en formaciones defensivas. Atacarlos requería hacer pasadas a toda velocidad, enfrentando fuego cruzado mortal. Algunos 109 lograban derribarlos, pero muchos caían en el intento. Cuando los aliados introdujeron cazas de escolta de largo alcance, como el P-51 Mustang, con tanques externos, todo cambió. Ahora los bombarderos venían escoltados hasta Alemania misma.
y el 109 ya no podía competir. Sobrecargado de armamento, era menos maniobrable. Contra cazas más rápidos, ágiles y mejor armados, como el Mustang con sus 6 ametralladoras calibre 50, el 109 quedó obsoleto. Y sus mejores pilotos ya estaban muertos. Reemplazados por adolescentes apenas entrenados, enviados a una muerte casi segura. La Luftwaffe perdía más pilotos de los que podía reemplazar. Y sobre el cielo de su propia patria, los últimos vuelos fueron una masacre. En un último intento desesperado, lanzaron la Operación Bodenplatte en enero de 1945. Un ataque sorpresa con 900 cazas sobre aeródromos aliados. Destruyeron muchos aviones en tierra, pero el precio fue enorme. Decenas de pilotos irreemplazables murieron en un solo día. Nunca se recuperaron. Y como último acto, se creó el Sonderkommando Elbe, unidades suicidas que debían estrellar sus BFC-109 contra bombarderos enemigos. Algo similar a los kamikazes japoneses. El 7 de abril de 1945, unos 180 despegaron. Algunos lograron su objetivo. La mayoría fue destruida antes de llegar. Para la primavera de ese año, la Luftwaffe era una sombra de lo que fue. No había combustible, no había pilotos entrenados, solo restos de una fuerza aérea que alguna vez dominó los cielos. Y así, el Bf-109 terminó su viaje. Desde rey indiscutido del aire hasta verdugo de sus propios pilotos. Un cazador convertido en presa. Pero su legado es innegable. Fue el más producido, el más letal. Y durante mucho tiempo, el más temido. El Messerschmitt Bf-109. La daga del cielo nazi. Y el símbolo de una guerra que consumió a los mejores antes de llegar al final.